Las 5 claves para entender qué sucedió el ataque al Congreso en Brasil. Este domingo, miles de ultraderechistas partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro asaltaron el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial del país. El asalto se produce semanas después de que Bolsonaro fuera destituido en unas elecciones que decidieron el regreso del expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Rafael Lloris, experto en política brasileña de la Universidad de Denver, explica el significado del ataque y lo que podría ocurrir a continuación. Lo que se vio es cómo miles de acérrimos partidarios de Bolsonaro, aquellos que comparten su agenda de extrema derecha, han intentado tomar al asalto los 3 poderes tras las recientes elecciones. Aunque Bolsonaro no estaba en la capital cuando ocurrió el atentado, estaba en Florida, considero que es el responsable último de lo ocurrido. Mientras estuvo en el poder fomentó la desconfianza en las instituciones políticas, abogando por el cierre del Congreso y atacando al Tribunal Supremo, 2 de las instituciones objetivo de los manifestantes. Otros también estuvieron detrás de lo ocurrido. Las protestas han tenido lugar durante semanas. Y hay grandes financiadores de las manifestaciones, como grandes terratenientes y grupos empresariales que ayudaron a pagar el transporte en autobús de miles de partidarios de Bolsonaro a la capital, Brasilia. Y luego está el papel de los militares. Las principales figuras del ejército han apoyado la agenda de extrema derecha de Bolsonaro durante mucho tiempo e incluso recientemente han mostrado su apoyo abierto a varias manifestaciones a favor del golpe que se desarrollaban en diferentes partes del país en las semanas previas al ataque. La seguridad en las calles no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, pero el continuo apoyo de los militares a la agenda de Bolsonaro ha contribuido a legitimar que los miembros de la Policía Militar Estatal apoyen esas posturas. Y fue la Policía Militar la encargada de mantener a raya las manifestaciones en Brasilia. Los manifestantes pro-Bolsonaro exigen una intervención militar para anular lo que a su juicio, aunque sin pruebas, fueron unas elecciones fraudulentas que auparon a Lula al poder. Su esperanza es que los altos mandos militares, muchos de los cuales han expresado su apoyo a Bolsonaro y su simpatía por los campamentos de protesta que se han instalado cerca de las bases militares, apoyen la campaña para derrocar a Lula. Brasil tiene una larga historia de militares que no aceptan el gobierno de civiles. El último golpe militar fue en 1964. Por supuesto, las circunstancias son diferentes ahora que entonces. Cuando en plena Guerra Fría el golpe fue apoyado por gobiernos extranjeros, incluyendo los EU. Bolsonaro ha estrechado lazos con los militares brasileños colocando a militares clave en puestos del gobierno. Generales de derechas amigos de Bolsonaro se convirtieron en ministro de Defensa, jefe de Estado e incluso ministro de Sanidad en el punto álgido de la crisis COVID-19. Por otra parte, se estima que alrededor de 6.000 militares en activo obtuvieron empleos en puestos no militares en el gobierno en los últimos 8 años. Algunos generales de la Armada y de las Fuerzas Aéreas en particular han apoyado las protestas. Desde las elecciones, ha habido generales que han proclamado que las manifestaciones que exigían una intervención militar eran legítimas.